Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Permítanme, les comparto la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el efecto vinculante de la jurisprudencia. Y pues este efecto implica que ciertos criterios emitidos por tribunales superiores, especialmente los que son emitidos por la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, deben ser obligatoriamente observados. Esto por todos los jueces del país y cuando sean casos semejantes. Esta obligatoriedad convierte a la jurisprudencia en una fuente formal del derecho con fuerza normativa y no meramente en una referencia doctrinal o interpretativa. Este efecto se basa en el principio de seguridad jurídica, que está consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución, así como en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Según los criterios jurisprudenciales publicados válidamente en el Semanario Judicial de la Federación se convierten en jurisprudencia obligatoria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, es decir, que hayan sido generados por reiteración, por contradicción o por precedente. A diferencia de otras fuentes del derecho como la ley, la doctrina o la costumbre, la jurisprudencia no emana del poder legislativo, sino del judicial. Sin embargo, su efecto vinculante no es menor. De hecho, los jueces deben justificar expresamente por qué se apartan de un criterio jurisprudencial si deciden no aplicarlo. De lo contrario, su resolución puede ser revocada. Por ejemplo, cuando la Suprema Corte establece como jurisprudencia que la detención de una persona sin orden judicial solo es legal si hay flagrancia o caso urgente, ese criterio debe ser aplicado por todos los jueces penales del país. No hacerlo constituiría una violación al debido proceso y podría anular la causa penal. Este efecto vinculante no es absoluto ni inflexible, pero sí es normativamente exigible. Es decir, la jurisprudencia forma parte del sistema de fuentes del derecho mexicano y tiene fuerza obligatoria en los términos que la propia ley establece. En consecuencia, comprender la naturaleza del efecto vinculante implica reconocer que la jurisprudencia no es un simple auxiliar interpretativo, sino que es una herramienta normativa, operativa y estructurante del orden jurídico nacional. El efecto vinculante de la jurisprudencia va a tener como principales destinatarios a los jueces y a los tribunales de todo el país, sin importar su nivel o jurisdicción. Esto significa que tanto los jueces federales como los locales están legalmente obligados a resolver conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes, cuando el caso lo amerite. Esta obligatoriedad garantiza uniformidad en la aplicación del derecho. La Suprema Corte ha sostenido que cuando existe jurisprudencia obligatoria, los jueces no pueden apartarse de ella arbitrariamente, salvo que funden y motiven su decisión en razones excepcionales. Esta obligación refuerza el principio de legalidad y evita sentencias contradictorias que afecten la seguridad jurídica de los justiciables. En ciertos contextos, incluso autoridades administrativas están obligadas a acatar la jurisprudencia, especialmente cuando ésta interpreta derechos fundamentales. Por ejemplo, si la Suprema Corte determina que negar una pensión a personas con discapacidad sin justificar causa objetiva es discriminatorio, el Instituto de Seguridad Social debe ajustar sus criterios administrativos conforme a esa jurisprudencia, aún sin intervención judicial. Los litigantes y operadores jurídicos también están directamente implicados en la obligatoriedad jurisprudencial. Si un abogado plantea una demanda o defensa
contraria a una jurisprudencia vigente, corre el riesgo de que su acción sea rechazada. Por ello, el conocimiento y correcta invocación de las tesis jurisprudenciales es una herramienta indispensable en el ejercicio profesional del derecho. Un ejemplo claro es el caso de la jurisprudencia que determina que los derechos laborales son irrenunciables. Si un patrón presenta un contrato en el que un trabajador renuncia anticipadamente a su aguinaldo y un juez laboral pretende validar esa cláusula, estaría violando jurisprudencia firme, lo que podría derivar en en la nulidad del contrato. Por tanto, el efecto vinculante de la jurisprudencia se proyecta sobre todos los actores del sistema jurídico, directa o indirectamente, consolidando una estructura coherente, predecible y controlada en la impartición de justicia. Ahora, en cuanto al ámbito material del efecto vinculante de la jurisprudencia, esta va a aplicar solamente en casos que sean sustancialmente semejantes en cuanto a hechos y a derecho. Es decir, los jueces están obligados a aplicar la jurisprudencia en la medida en que el asunto que resuelvan guarde similitud material con aquel que dio origen a la jurisprudencia. Esto no significa uniformidad mecánica, sino consistencia racional. Por ejemplo, si existe jurisprudencia que establece que los trabajadores eventuales del sector público tienen derecho a prestaciones equivalente a los de base, este criterio no debe aplicarse a trabajadores del sector privado, sin analizar primero la compatibilidad normativa. La aplicación debe hacerse con base en una comparación razonada, no automática. El efecto vinculante opera principalmente en materia de interpretación constitucional y legal. Así, si la Suprema Corte interpreta el artículo primero constitucional bajo el principio pro persona, esa interpretación debe ser respetada en todos los casos donde haya tensión entre derechos fundamentales, aunque el fondo del asunto cambie. La interpretación de la Constitución por parte de la Corte es especialmente relevante, pues se asume como última palabra. Un aspecto delicado es el equilibrio entre la jurisprudencia vinculante y la independencia judicial. Esta última no se ve eliminada, pero sí limitada racionalmente. Los jueces conservan cierta autonomía para valorar pruebas, circunstancias y hechos, pero no pueden desconocer criterios jurídicos previamente establecidos por la Corte o por los tribunales competentes. De lo contrario, incurren en responsabilidad. Los jueces que se aparten de la jurisprudencia deben justificar por qué el caso es excepcional o por qué existen nuevas razones que ameritan apartarse del criterio. Y si no lo hacen, su sentencia puede ser revocada por una instancia superior. Este control asegura que la jurisprudencia cumpla su objetivo de uniformar la aplicación del derecho, sin suprimir la individualización del juicio. En suma, el efecto vinculante tiene un alcance condicionado. No obliga a ciegas, pero sí impone una línea directriz que garantiza coherencia normativa, racionalidad interpretativa y respeto al Estado de Derecho, especialmente en cuestiones de derechos humanos y control constitucional. Una de las funciones más importantes del efecto vinculante de la jurisprudencia es que va a actuar como límite a la discrecionalidad judicial, evitando que los jueces resuelvan conforme a criterios personales, ideológicos o subjetivos. Aunque cada caso es único, el sistema jurídico debe ofrecer respuestas consistentes y predecibles, y la jurisprudencia proporciona esa estructura normativa. Cuando la jurisprudencia es ignorada sin justificación, se corre el riesgo de que la justicia se vuelva arbitraria. Por ejemplo, si dos jueces resuelven de manera opuesta casos idénticos,
Se genera incertidumbre jurídica, desconfianza institucional y sensación de injusticia. La jurisprudencia busca evitar esas contradicciones, estandarizando el razonamiento judicial en los temas que han sido definidos por tribunales superiores. La discrecionalidad no es ilegal en sí misma, es inherente a la función judicial, pero debe ejercerse dentro de límites objetivos y la jurisprudencia proporciona ese marco. Los jueces pueden valorar los hechos, pero deben respetar los criterios previamente establecidos para la aplicación de la norma. Así se equilibra la autonomía judicial con la coherencia del sistema. Un ejemplo concreto es la jurisprudencia que establece que las personas en situación de calle tienen derecho a una defensa jurídica especializada cuando enfrentan procesos judiciales debido a su vulnerabilidad. Si un juez omite garantizar esta defensa, argumentando que la persona no la solicitó, estaría ignorando un criterio vinculante, incurriendo en una violación al debido proceso. La estandarización no solo protege al justiciable, sino que fortalece el trabajo de los propios jueces, ya que les brinda una base jurídica firme sobre la cual argumentar. También eleva la calidad de las resoluciones judiciales porque las vuelve más predecibles y reduce el número de recursos y apelaciones por fallos arbitrarios. En conclusión, la jurisprudencia es un mecanismo de racionalización judicial que ordena el sistema jurídico, limita el poder del juzgador y protege los derechos de las personas, evitando decisiones caprichosas y asegurando justicia homogénea. El efecto vinculante de la jurisprudencia no es simplemente una declaración teórica, va a tener consecuencias jurídicas claras para el juez que la ignora o aplica incorrectamente. Cuando un juez incumple una jurisprudencia obligatoria sin motivación suficiente, la parte afectada puede impugnar la decisión y obtener su revocación, reposición del procedimiento o incluso nulidad. El primer nivel de control es la revisión judicial. El Tribunal Superior, al advertir que el juez omitió aplicar una jurisprudencia vigente, puede revocar la sentencia y emitir una nueva, en términos del criterio obligatorio. Esto ocurre frecuentemente en amparos, apelaciones y recursos de revisión, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales. Si la omisión es grave, injustificada o reiterada, el juez también puede ser sujeto de responsabilidad disciplinaria. El Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Estatal correspondiente puede iniciar una investigación administrativa que concluya en amonestación, suspensión o incluso destitución del juzgador. Esto refuerza la seriedad del efecto vinculante. Un caso ejemplar es el de un juez que, pese a existir jurisprudencia que prohíbe exigir testigos presenciales como requisito para acreditar violencia familiar, continúa resolviendo con ese estándar probatorio. Si su conducta persiste, puede ser objeto de denuncia y procedimiento disciplinario por actuar contra jurisprudencia protectora de derechos humanos. El artículo 217 de la Ley de Amparo establece también que si un juez se aparta del criterio de la Suprema Corte, debe motivar expresamente su decisión, explicando por qué el caso no es análogo o por qué existe una razón constitucional justificada para apartarse. No hacerlo acarrea consecuencias jurídicas y éticas. Además, los litigantes pueden interponer quejas ante los órganos de control judicial, lo que genera un entorno de mayor vigilancia y respeto por los criterios establecidos. Estas herramientas aseguran que el efecto vinculante no sea letra muerta, sino un mecanismo eficaz para controlar, sancionar y corregir. En resumen, el incumplimiento de la jurisprudencia no solo vulnera el derecho del justiciable, sino que genera responsabilidades legales,
procesales y disciplinarias para el juzgador. Es un componente clave de la cultura judicial basada en la legalidad. Ahora, el control difuso de constitucionalidad va a ser una facultad que van a poseer todos los jueces del país, ya sean federales o locales, y esto es para inaplicar normas legales que consideren contrarias a la Constitución, en el caso concreto que estén resolviendo. Este principio, consolidado por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011, donde estableció que todos los jueces deben ejercer este control de forma obligatoria. En este contexto, el efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional adquiere una relevancia especial, ya que no solo orienta la interpretación de la norma, sino que obliga a los jueces a ajustar su análisis de constitucionalidad al criterio de la Suprema Corte. Es decir, si un juez advierte que una norma podría violar derechos humanos y la Suprema Corte ya resolvió ese tema en jurisprudencia, debe aplicar directamente ese criterio. Un ejemplo concreto es la jurisprudencia que reconoce el matrimonio igualitario como derecho fundamental. Si un juez local debe resolver una solicitud de matrimonio entre personas del mismo sexo en un estado cuya ley aún no ha sido reformada, no necesita promover una acción de inconstitucionalidad, sino que puede ejercer control difuso, es decir, inaplicar la norma local y autorizar el matrimonio, conforme al criterio vinculante de la Suprema Corte. Esta vinculación también se da en otros ámbitos. Por ejemplo, si la Corte ha emitido jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, los jueces deben verificar en sus casos si esa consulta ocurrió y si no fue así, deben proteger el derecho afectado e incluso ordenar la suspensión del acto reclamado. Como en casos de proyectos de infraestructura que afectan territorios originarios. La aplicación del control difuso con sustento en jurisprudencia fortalece el Estado constitucional del derecho, pues permite que la Constitución sea aplicada directamente en todos los niveles del sistema judicial, no solo en la Suprema Corte. Así, el efecto vinculante se convierte en una red de protección inmediata para los derechos humanos. En suma, el control difuso de constitucionalidad y la jurisprudencia obligatoria son herramientas complementarias. Mientras el primero permite inaplicar normas contrarias a la Constitución, el segundo guía y condiciona en ese proceso, asegurando que los derechos se interpreten conforme a los estándares constitucionales y jurisprudenciales más elevados. El principio de igualdad ante la ley implica que todas las personas sin distinción deben recibir el mismo trato jurídico cuando se encuentren en situaciones comparables. Este principio, consagrado en el artículo primero constitucional y en diversos tratados internacionales, se ve reforzado por el efecto vinculante de la jurisprudencia, que garantiza la uniformidad en las decisiones judiciales frente a casos semejantes. Cuando la jurisprudencia se aplica correctamente, evita que dos personas que enfrentan situaciones idénticas reciban resoluciones opuestas. Esto asegura no solo certeza jurídica, sino también igualdad sustantiva. Es decir, no basta con que la norma sea general, su aplicación debe ser igualitaria y la jurisprudencia garantiza este estándar al fijar criterios uniformes. Un ejemplo es la jurisprudencia que reconoce que todas las personas privadas de la libertad tienen derecho a comunicarse con sus familias y abogados, incluso si están en módulos de alta seguridad. Si un juez niega ese derecho a un interno, pero otro se lo concede en una prisión distinta, se vulnera la igualdad. La jurisprudencia garantiza que todos reciban el mismo trato, independientemente de su ubicación
o del juez que resuelva. Otro caso es la jurisprudencia que ha declarado discriminatorio que las leyes locales restrinjan el acceso a cargos públicos por razones de edad, apariencia física o estado civil. Estos criterios han permitido corregir prácticas administrativas y judiciales que negaban derechos por prejuicios o estereotipos. Gracias al efecto vinculante, estas resoluciones no son excepcionales, sino de aplicación general obligatoria. Además, la igualdad ante la ley no solo se refiere al trato de los individuos, sino también al comportamiento del Estado. Si una autoridad administrativa aplica una norma en un sentido para un ciudadano y en otro para alguien más, el afectado puede acudir a la jurisprudencia que fije un criterio claro y exigir su aplicación. Así, la jurisprudencia vinculante corrige desigualdades estructurales, elimina arbitrariedades y uniforma el criterio judicial, convirtiéndose en un instrumento operativo del principio de igualdad. Su correcta aplicación por parte de los jueces es una de las mejores garantías contra la discriminación en la impartición de justicia. El efecto vinculante de la jurisprudencia enfrenta hoy importantes desafíos y oportunidades en el contexto de transformación jurídica, tecnológica y social que vive México. La reforma del 2021, al introducir el precedente obligatorio, marcó un parteaguas al permitir que una sola sentencia adquiera fuerza normativa inmediata, con lo cual se busca mayor eficiencia en la protección de derechos. En este nuevo modelo, la capacitación continua de jueces, abogados y defensores públicos se vuelve fundamental. El precedente requiere un manejo más técnico y actualizado del semanario judicial y de las sentencias de la Suprema Corte. Muchos operadores jurídicos aún desconocen cómo identificar si una sentencia ya constituye un precedente obligatorio, lo que limita su aplicación. Las tecnologías de la información ofrecen una oportunidad para facilitar el acceso al conocimiento jurisprudencial. Plataformas como el Semanario Judicial en línea, buscadores especializados y sistemas de alerta jurisprudencial permiten que los criterios vinculantes estén disponibles en tiempo real para los operadores jurídicos. Integrar estas herramientas en la práctica cotidiana es esencial para fortalecer el efecto vinculante. También se vislumbran retos institucionales, como la resistencia de algunos jueces a aplicar jurisprudencia con las que no coinciden ideológicamente o el uso discrecional de la motivación para apartarse de ellas. Por eso es necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia, queja y control disciplinario para asegurar una aplicación consistente y universal. El futuro también exige una cultura jurídica más dinámica, abierta al cambio y comprometida con los derechos humanos. La jurisprudencia no debe verse como una camisa de fuerza, sino como una guía racional que pueda evolucionar con la sociedad. Por ello, los canales para su modificación, sustitución o interpretación deben seguir siendo accesibles y transparentes. En definitiva, el efecto vinculante de la jurisprudencia representa un pilar del nuevo constitucionalismo mexicano y su éxito depende del equilibrio entre agilidad, calidad jurídica y responsabilidad institucional. La jurisprudencia del futuro será no solo más vinculante, sino también más accesible, más vigilada y más comprometida con la justicia social. Entonces, en este tema, pues hablamos del efecto vinculante de la jurisprudencia y vimos que este efecto implica esa obligatoriedad que van a tener los criterios jurisprudenciales y que consecuentemente pues deben ser observados por todos los jueces del país en casos en que, bueno, más bien en casos semejantes a aquel que originó el criterio. Entonces, cuando hablamos de este efecto, estamos hablando de que la jurisprudencia
se va a convertir también en una fuente del derecho. Cuando hablamos que Cuando decimos que la jurisprudencia es vinculante, pues entonces eso conlleva a que también crea el derecho, porque gracias a los diferentes criterios, pues el derecho va evolucionando y va cambiando. Entonces de ahí viene que la jurisprudencia también sea una fuente formal del derecho. Y este efecto vinculante es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de seguridad jurídica, porque como lo vimos durante el tema, si los justiciables ya saben cómo se van a resolver sus casos basándose en criterios jurisprudenciales, pues eso les ayuda a tener más certeza, a poder plantear sus casos ante los jueces sabiendo que están obligados a resolverlos de cierta forma o que al menos deberían hacerlo. Entonces, de ahí viene la importancia de este efecto que tiene la jurisprudencia. Entonces, dijimos que era una fuente formal y pues como fuente formal también emana de un poder, ¿no? No, en este caso, pues no va a emanar del poder legislativo, sino del judicial, como lo hemos estado viendo a lo largo de estas clases. Y sobre todo, otro aspecto muy importante de este efecto vinculante es que si por alguna razón un juez decide que no va a aplicar el criterio jurisprudencial, pues debe justificarlo. No simplemente puede decir que no quiere hacerlo o que no lo va a hacer, sino realmente debe fundar y motivar su decisión. Y pues eso viene de la mano con la certeza jurídica. Pero yo más bien creo que gracias a este efecto vinculante, pues es difícil que un juez decida alejarse de un criterio jurisprudencial, pero pues podría pasar, ¿no? Pero si pasara, pues estaría obligado el juez a justificar su decisión. Y cuando hablamos de este efecto, pues si bien a lo mejor suena muy rígido, pues no es tanto que sea así, sino que no es que sea rígido o cuadrado la aplicación de los criterios, sino que más bien es normativamente exigible porque la jurisprudencia, cuando un criterio ya pasa a ser jurisprudencia, pues se convierte en parte del sistema normativo de nuestro país, ¿no? Entonces, como dijimos, bueno, más bien es una fuente del derecho y entonces, como fuente del derecho, pues tiene una fuerza obligatoria en los términos que la ley le establece, pero pues como dijimos, si es un criterio jurisprudencial, pues entonces deviene obligatorio. Entonces, cuando hablamos de este efecto, debemos reconocer que la jurisprudencia no va a ser simplemente un auxiliar que nos ayude a interpretar ciertas leyes o a interpretar ciertas normatividades, sino que ya con este efecto, se convierte en una herramienta que, y se convierte parte del sistema jurídico mexicano. Entonces también hablamos que los principales destinatarios de este efecto pues van a ser los jueces y los tribunales, como dijimos, porque al convertirse en un criterio jurisprudencial pues va a adquirir carácter obligatorio y entonces son los jueces los que precisamente deben aplicarlo. Y pues básicamente eso fue todo por el tema de hoy. No sé si tengan alguna duda. Sí, maestra, yo tengo una duda. Ujú. Estoy confundido. La Sí. actividad 8 son puros videos informativos y no hay actividad. Yo ahorita estamos en la semana 9 y no tenemos información ni actividad. ¿Es correcto esto? No, debe haber ahí algún atraso o sea, con subir los temas, con subir la información, pero no. Sí, ahorita lo comento con mi coordinador para que lo hagan lo más rápido posible y ustedes ya tengan acceso al material. Maestra, Sí, buenas tardes. Sí, A mí también me pasa lo mismo que el compañero. En la semana 8 no me aparece
ninguna actividad, solamente los videos y en la semana 9 pues no aparece solo hasta la 8. Entonces, otra pregunta, si por ejemplo, ahorita que usted hable con la persona que hace los cambios, en la Ujú. semana 8 nos van a dar oportunidad de hacerla o definitivamente no va a haber nada. No, pues yo creo que si hubo ahí algún error en las actividades de las semanas, pues sí les deben de dar oportunidad de hacerlas. Pero como quiera, se los comento ahorita para que cualquier cosa les habiliten. Pero sí, yo les digo que, digo, si no estuvo en tiempo la actividad, pues lo correcto es que les den oportunidad. Sí, porque muchos compañeros habían comentado que le habían mandado un mensajito, pero no habían tenido respuesta alguna. Entonces, pues no sé, pensamos que no, solamente eran los puros videos. Sí, déjame lo checo para que me apoyen ahí con la plataforma las personas que me ayudan a checarlo. Ok, maestra, muchas gracias. No, ustedes. Bueno, si ya es, si no hay alguna otra duda o algún otro comentario, pues ya sería todo por el tema de hoy, por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente semana y pues ahí yo comento lo de las actividades para ver qué sucedió. Muchas gracias. Bien, bien, Gracias. maestra, muchas gracias. Hasta luego. Bye.